Y esta mañana nos acompaña Sandra Lorenzano. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Norberto, qué gusto estar con todos ustedes y estrenando cortinilla. ¿Te Qué gustó? padre. Me encantó, padrísimo. Literatura para principiantes. Literatura para principiantes. Allá vamos entonces. ¿Con qué nos trae esta mañana? ¿Con qué vamos a iniciar? Fíjense que a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí esto de las elecciones me da la sensación de que nos lleva a todos los mexicanos a repensar un poco qué queremos, qué futuro deseamos para nuestro país, pero también de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestra historia. Y pensando en historias, Eso. quise traerles a uno de los grandes escritores mexicanos contemporáneos, un tipo genial, un tipo que repensó la idiosincrasia de los mexicanos, nuestra historia, nuestro pasado, pero todo, fíjate, Norberto, Sí. a través del humor, a través de la ironía, a través de esa crítica aguda pero sarcástica que solo alguien como él podía hacer. ¿Sabes quién era? ¿De quién se trata? Jorge Ibargüengoitia. Wow. Les voy a contar un poquito quién es. Jorge Sí. Ibargüengoitia nació en 1928 en Guanajuato, Guanajuato. Y él hablaba de su ciudad, pero la llamaba en sus obras no Guanajuato, sino Cuébano. Él decía, yo soy originario de Cuébano, Cue. Cuébano. Y contaba que su padre había muerto cuando él tenía pocos meses. Por supuesto, no lo recuerda para nada, no lo recordaba para nada y decía, lo que sí estoy seguro es que de mi papá, viendo sus fotos, heredé mis orejas. Pero luego, cuando tenía alrededor de 8 años, murió también el abuelo, el único hombre que había en la familia. Y dice, por eso crecí entre mujeres. Mujeres que me consintieron, que me mimaron y que tenían una esperanza, que era que yo recuperara la fortuna que alguna vez habían tenido y que para eso tenía que ser ingeniero. ¿Qué tal? Él empieza a estudiar la carrera de ingeniería y se da cuenta que no le gusta para nada y que lo que él quiere es dedicarse a la literatura. Muy bien. Entonces, finalmente se dedica a la literatura, escribe su primera obra de teatro, se llama El Atentado, y ganó el premio Casa de las Américas. Es tan crítica la obra, Ajá. que el gobierno mexicano de los años 60, si bien no la prohibió, recomendó, entre comillas, así como recomiendan algunos de nuestros gobiernos, que no se estrenara y no se pusiera en ningún teatro. Estuvo 15 años sin ser puesta en escena, ¿En El verdad? Atentado. Y él dijo, le debo 2 favores a esa obra de teatro. Ajá. La primera es haber abandonado la escritura de teatro y la segunda, el segundo favor, es haberme dedicado a la novela. Y entonces empieza a escribir novela y su primera novela se llama Los Relámpagos de Agosto y es una sátira genial sobre la Revolución Mexicana. Dice que un general de la Revolución Sí. escribe sus memorias y te tiras al suelo de la risa con las historias que cuenta, pero también te hace reflexionar muchísimo sobre lo que es nuestra historia y en este caso la historia de la Revolución. Escribió otras novelas como Maten al León, Dos Crímenes, que también se hizo película. Se hizo película, así es. Tiene un libro de cuentos, no solo uno, pero uno que a mí me encanta, especialmente, que se llama La Ley de Herodes, y Ajá. acuérdense del dicho popular mexicano, Sí. La Ley de Herodes, Ta- o... ta, 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 o- ta, ta, sí, sí, sí. exacto, bueno, así que imagínense cómo vienen los cuentos. Ok. Pero yo hoy les traigo un libro que a mí me encanta, que se llama Instrucciones para vivir en México. ¿Cuáles En son las realidad instrucciones? es muy fácil Ajá. encontrar la obra de Ibargüengoitia, es importante decirlo, porque acaba de ser reeditada completa por Editorial Planeta, Ah, muy está bien. en todas las librerías de la ciudad, en todas las librerías del país, y esta me gusta mucho porque Sí. vaya que si necesitamos instrucciones a veces Sí, para vivir en nuestro México. país, ¿no? Pues Instrucciones para vivir en México lo que hace es recoger los artículos que él publicó en el periódico Excelsior entre el año 69 y el año 76, 1976. Ajá. Y si se te antoja, Norberto, Sí, me por gustaría favor. leerles un fragmentito Adelante. de Del un libro. cuento, de una crónica divina que se llama, fíjense, se llama Malos Hábitos, Ok. y el primer mal hábito, ¿Sí? les viene bien a quienes hacen este programa, es levantarse temprano. ¿Verdad? Y fíjense lo que dice Jorge Ibargüengoitia de levantarse temprano. Dice, los efectos de madrugar son de muchas índoles, pero todos ellos corrosivos de la personalidad. Hay quien se levanta temprano a fuerzas, se para frente al espejo a bostezar y a arreglarse el cabello y la cara con el objeto de dar la impresión de que se lavó.
ese intento generalmente es patético. Si alcanza el lugar sentado en el camión que lo lleva al trabajo, se duerme sobre el hombro del vecino, desayuna en la esquina del lugar donde trabaja unos tamales o bien 2 huevos crudos metidos en jugo de naranja, que es una mezcla que produce cáncer en el intestino delgado. Pasa la mañana sintiéndose infeliz, trabajando un poquito y quitándose las legañas. Se va de bruces en el camión de regreso a las 6 de la tarde. Qué día, ¿no? Los que se levantan temprano a fuerzas constituyen un grupo social de descontentos, donde se gestarían revoluciones si sus miembros no tuvieran la tendencia a quedarse dormidos con cualquier pretexto y en cualquier postura. En vez de revolucionar, gruñen y dicen que el destino les hizo trampa. En ese tenor son todos los relatos de instrucciones para vivir en México. Son varios... Son varios artículos, una okay. selección de artículos que hizo el genial Guillermo Sheridan. Y fíjate que, ¿qué nos queda de Ibargüengoitia? Ibargüengoitia lamentablemente murió en el año 1983 en un avionazo en Madrid. Sí. La verdad es que murieron varios escritores ahí muy queridos. Pero ¿sabes qué nos queda de Ibargüengoitia y por qué vale la pena volver a él? Nos queda la inmensa sabiduría de ser conscientes de que nada cambiaremos en nuestro país si no somos capaces de reírnos de nosotros mismos. Primera lección de Ibargüengoitia, aprender a reírnos de nosotros mismos. Qué interesante. Gran escritor, sin duda. Muchas gracias, Sandra. Y Un placer. Pues quédate con nosotros para seguir.